Uh. Uh. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos ahora a un nuevo video de mi canal. Vamos ahora con la solución de la pregunta número 14. Ahí está. Del examen de matemáticas de la UNI 2017-1. La pregunta número 14 dice: al efectuar la división de las siguientes dos expresiones, x a la n más 1 menos n más 1 por x más n sobre x más 1, el término independiente del cociente resulta dice, ¿cuál será? Bien. Parece que es un problema de división de polinomios, pero bueno. O tal vez sea un problema de cocientes notables. Bueno, eso lo veremos más adelante, pero primero vamos a explicar un ejemplo práctico relacionado a este problema. Ya, así que vamos a hablar un poquito de matemática financiera. Vamos a hablar acerca de las actividades más importantes dentro de la matemática, dentro de las finanzas. Así es. Muy bien. Entonces, si hablamos de cuentas de ahorro, cuentas de crédito, tarjetas de crédito, se nos viene a la mente una sola palabra: el banco. Muy bien. El gran negocio del banco es justamente abrir cuentas de ahorro y además hacer préstamos bancarios, préstamos de dinero con una tasa de interés, claro, ¿no? Y cuentas de ahorro también con una tasa de interés bastante baja. Muy bien. Entonces, el gran éxito del banco radica en justamente en esa tasa de interés. Así que, gracias a ese negocio, yo, si fuera el banco, entonces lo que estoy haciendo es simplemente duplicar el dinero. ¿Cómo es esto? ¿Cómo duplico el dinero? ¿Cómo? ¿Cómo así? O sea que primero tengo 10 y luego lo convierto en 20 soles. ¿Magia? No. ¿Cómo es que el banco puede hacer esa operación? Entonces, radica básicamente en la tasa de interés. ¿Cómo así? Lo vamos a explicar matemáticamente. Veamos. Muy bien, entonces nuestro ejemplo será las operaciones bancarias, en donde nuestra tasa de interés, que normalmente se denomina R, en matemática financiera le vamos a llamar X. Muy bien, el capital en préstamos está expresado por esta expresión. El capital inicial multiplicado por
esta expresión en x, ¿no? X más 1 de n más 1. O sea, el interés más el capital inicial, ¿no? El capital de ahorros, el capital inicial, interés más 1, o sea, el interés más el capital inicial. Muy bien. Entonces, entre ellos dos hay una diferencia. ¿Sí? ¿Quién es mayor? Obviamente el capital de préstamos. ¿Cuál es esa diferencia? Le vamos a llamar delta. La diferencia entre ellos dos. Esa diferencia yo le voy a llamar ganancia porque en realidad ese excedente es lo que gana en realidad el banco, ¿no? Muy bien. Entonces, definiremos el porcentaje de ganancia de esas operaciones igual a delta entre el capital de ahorros. O sea, lo voy a comparar con el capital de ahorros. ¿Se dan cuenta? Lo que tenemos son expresiones polinómicas, ¿no? Que al dividir, según esta expresión de porcentaje de ganancia, tendremos la expresión de los préstamos menos los ahorros. Nos sale esta expresión sobre los ahorros, que es esto. 0 por x más 1. 0 se va y lo que nos queda es la siguiente división de polinomios multiplicada por 100%. ¿Sí? Lo vamos a expresar en porcentaje. Ahí está. Muy bien. Entonces, lo que hemos obtenido es una división de polinomios, ¿no? Al comparar ese delta, esa ganancia, entre el capital de los ahorros. Muy bien. Entonces, esa relación me dirá qué tanto se ha incrementado o qué tanto representa esa diferencia, esa ganancia respecto del capital de los ahorros. ¿Sí? O sea, ¿en cuánto puede incrementar ese dinero que recibe el banco por los ahorros de la gente? Veamos entonces. Entonces, si n fuera 1, o sea, para un mes, y para una tasa de interés de 0.1, o sea, 10%. Al dividir, tendremos que esto es reemplazando 1.1 a la 1 menos 1.1 se elimina, queda 1 entre 1.1. Entonces 1 entre 1.1 es igual a 0.91 multiplicado por 100%, ¿no? Es 90.91, ¿no? Es 90.91%. Como pueden ver, ese es el porcentaje de ganancia de las operaciones del banco. ¡Wow! Es un porcentaje bien grande. Es casi el doble. O sea que el banco utiliza ese dinero de los ahorros para duplicar, para usarlo en los préstamos de dinero y duplicar el dinero con esas tasas de interés, ¿no? Creo que este es un ejemplo muy sencillo donde estoy suponiendo que la tasa de interés es la misma, ¿no? Y que el capital inicial también es el mismo. Pero al menos me da una idea realmente de la capacidad que tiene el banco de poder duplicar, de poder incrementar el dinero. Casi duplicarlo. ¡Wow! Bien, entonces vamos ahora con estas ideas a nuestro problema. ¿Qué dice el problema? ¿Qué dice nuestra pregunta número 14? Dice lo siguiente, tenemos la siguiente división de polinomios. Nos piden el término independiente de dividir esta división.
el término independiente del cociente, ¿no? Del cociente. Muy bien. Entonces, para resolver esta pregunta, vamos a tomar un término t sub k, que es esta misma expresión, pero reemplazando n por k, nada más. Entonces tendremos que este t sub k, que es el término k, será igual a x a la k más 1 menos k más 1 más por x más k sobre x más 1. ¿Sí? Entonces estoy creando este término k para aplicar un método conocido como el método matemático por deductivo. Así que vamos a ir reemplazando valores. Vamos a ir reemplazando valores para acá nada más. Así que tenemos que para k igual a 1, el término k es x menos 1. El término independiente de este cociente es igual a menos 1. Así, para cuando yo reemplace k igual a 2, el término k será igual a x al cuadrado más x menos 2. El término independiente será menos 2. Para cuando yo reemplace k igual a 3, el término el t sub k será x cubo más x cuadrado más x menos 3. Entonces, cuando yo reemplace para k igual a n, tenemos el siguiente término. El siguiente término t sub k, que sería igual a x a la n más x a la n menos 1, y así sucesivamente hasta menos n, ¿no? Muy bien. El t sub k es el cociente, ¿no? Por lo tanto, si se dan cuenta, el último término, que es el término independiente, siempre es menos el valor que toma k, ¿no? Si k toma el valor de n, entonces el término independiente será menos n. ¿Okay? Este es el famoso método inductivo-deductivo. Sí, en este caso ha sido un método inductivo, ¿no? Hemos empezado a dar valores en la expresión y hemos generalizado en una expresión t sub k para el cociente. Muy bien. Entonces nuestra respuesta será menos n. Bien. Enfocamos ahí la respuesta entonces para que lo vean. Veamos. La respuesta entonces para el problema número 14, para la pregunta número 14, es menos n. Bien, entonces, con esta solución, con esta respuesta dejamos ahí este video. Será hasta el siguiente video de este canal. Nos vemos. Hasta luego.